En el Nuevo Testamento podemos ver cómo el Señor Jesucristo vino a la tierra y Él comienza a crecer, comienza a desarrollarse. Entonces, cuando llega a sus 30 años, posterior a su bautizo en las aguas por parte de Juan, Él comienza su ministerio, comienza su vida pública y a partir de este momento comenzaría una serie de sucesos donde Él lleva a cabo innumerables obras, milagros, señales, comienza a sanar enfermos, resucitar a los muertos, echa fuera demonios, liberta a muchos cautivos, perdona pecados. Todo esto para finalmente ir a la cruz y morir por todos nosotros, por nuestros pecados. Cuando Él muere en la cruz, con su muerte limpia el pecado de toda la raza humana. Lleva toda tristeza, todo dolor, todo sufrimiento, vence a Satanás y a la muerte, pero hubo otra cosa muy importante que sucedió con su muerte. Vamos al libro de Marcos, en el capítulo 15, versículos 37 al 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. En el libro de Juan se nos dice que el Señor Jesucristo ya sabía que su final era ir a la muerte por los pecados de la humanidad. Esto incluso desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías ya profetizaba acerca de todo esto, ya daba luces, ya daba señales en su profecía de que el Mesías vendría a la tierra y moriría para el perdón de nuestros pecados y para llevar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, entre muchas otras cosas más. Entonces, llega el momento donde Judas lo entrega, lo traiciona, y ya sabemos todo lo que pasa. Él es llevado a la muerte de cruz, es torturado por los soldados del ejército romano. Pero ya cuando está en el momento de la crucifixión, cuando él estaba agonizando, la palabra revela en el libro de Juan que antes de su muerte él experimenta una profunda sed. Esto lo podemos ver en Juan 19, del versículo 28 al 30, que dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después, si nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo 23, versículo 46, dice, aquí nos da otro punto de vista de este mismo momento. Dice: entonces Jesús, clamando a una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí, si prestamos mucha atención, Jesús dice: consumado es. Cuando Él expresa esta palabra, consumado es una forma en la que Él entrega a Dios Padre su ministerio y su obra. Él está entregando su espíritu y muere. Y llama la atención que dice que al instante, en ese mismo instante, el velo del templo se rasgó en dos. Ahora, ¿qué era el velo del templo? Durante la vida de Jesús, el Santo Templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Esto también lo podemos ver en varias partes del Antiguo Testamento. Ahí en el templo era donde se hacían los sacrificios con animales y donde se hacía la adoración a Jehová. Todo esto se hacía siguiendo estrictamente la ley de Moisés. El libro de Hebreos nos revela que existía un velo en el templo que separaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde descendía la presencia de Dios, que era el lugar donde estaba guardada el arca del pacto. Todo esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Y este velo separaba el lugar santísimo del resto del templo. Los historiadores lo describen como un velo tan alto, tan grueso y tan pesado que ni siquiera siendo tirado por caballos de todos los extremos podía ser rasgado. Nadie podía entrar a través del velo. Solamente el sumo sacerdote estaba calificado para hacer esta tarea. Y podía hacerlo solo una vez al año para la expiación de pecados de todo el pueblo. Si alguien irrumpía en el lugar santísimo, caía muerto al instante. La Biblia detalla en el Antiguo Testamento
más acerca de todo este proceso, de cuando el sumo sacerdote se preparaba para entrar. Él ofrecía un holocausto, ofrecía ofrenda para la expiación de pecados de todo el pueblo. Y si estudiamos la Biblia en el Antiguo Testamento e indagamos un poco en lo que los historiadores han abarcado respecto a este tema, nos damos cuenta que era un proceso duro, porque incluso está documentado que estos sumos sacerdotes incluso se mantenían despiertos toda la noche, porque el nivel de santidad con el que debían de entrar a ese lugar era un nivel de santidad muy grande. Y ellos hacían esto de mantenerse despiertos para no dar lugar al pecado, incluso en sus mismos sueños. Incluso si en sus mismos sueños ellos llegaban a pecar, si él entraba al lugar santísimo, caía muerto. Si incluso en sus mismos pensamientos él pensaba en algo pecaminoso, aún sin haberlo llevado a la práctica, por el simple hecho de llevarlo en sus pensamientos, él caía muerto. Entonces, este velo es una representación de la división que había entre Dios y los hombres a causa del pecado, desde el pecado original por causa de Adán y todo lo que comenzó a pasar a lo largo de la historia bíblica. Podemos ver que Dios mucho tiempo trató con su pueblo, con el pueblo de Israel. El pueblo constantemente era rebelde, era renuente. Había breves periodos de tiempo donde el pueblo retomaba la comunión con Dios, retomaba la santidad hacia Dios, pero al cabo de algún tiempo se terminaban apartando, terminaban traicionando a Dios, volvían al pecado, volvían a la esclavitud. Entonces este velo representa la división que había, la separación que había entre Dios y la raza humana. Pero Jesucristo con su muerte rasgó este velo. Y gracias a esto el Padre abandonó el templo de Jerusalén y comenzó a habitar en toda la tierra. La realidad es que el velo era un simbolismo, como ya te lo dije, que representaba esa dura separación que había entre Dios y el hombre a causa del pecado. Pero además, esto simbolizaba el sacrificio que Jesús habría de hacer. Porque antes, solamente, como ya te lo había comentado, el sumo sacerdote estaba calificado para acceder al lugar santísimo. Hoy en día, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cuando Él vino a la tierra, Él dijo: nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús nos justifica delante del Padre porque la palabra dice que Él es nuestro juez justo. Él aboga por nosotros delante de Dios Padre. Ahora, vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, y dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús con su sangre nos redimió y nos trajo delante del Padre. Antes, el sumo sacerdote que estaba calificado para entrar al lugar santísimo ofrecía sacrificio con animales para la expiación del pecado. Un cordero, un becerro, lo que sea. Jesús mismo fue ese sacrificio perfecto mediante el cual los pecados de la humanidad fueron perdonados. Es por eso que se dice que Jesucristo es el Cordero de Dios, porque Él mismo, con su propia vida, con su propia humanidad, Él mismo fue ese sacrificio necesario para la expiación de los pecados de toda la raza humana. Jesús rasgó el velo y con ello abrió el camino, nos dio acceso a la presencia de Dios Padre. Pero, sin embargo, muchas veces y tristemente, nosotros mismos nos encargamos de volver a levantar un velo, un muro pesado y grueso entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Cuando existe pecado y maldad en nuestro corazón, independientemente sea cual sea el pecado que cometamos, nosotros muchas veces pecamos deliberadamente, ignorando por completo que con eso lo único que hacemos es alejarnos de nuestro Señor. Por eso llegamos a un punto donde ya ni siquiera podemos sentir su presencia, porque cuando hay pecado e iniquidad en nuestras vidas, eso construye una barrera entre Dios y nosotros, porque el Señor aborrece el pecado, y mientras haya pecado y maldad en nosotros, va a haber una barrera que va a estar levantada. Y así solemos caminar todo el tiempo ocultando pecados,
ocultando iniquidad, guardando muchas cosas las cuales no hemos soltado, a las cuales no queremos renunciar. Sin embargo, ¿sabes? Ahí está siempre nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Y Él nos invita todo el tiempo a levantarnos, a apartarnos del pecado. Pero a veces esta parte nos cuesta demasiado, nos cuesta bastante, porque a veces el pecado nos tiene en una situación donde estamos profundamente avergonzados, donde estamos profundamente decaídos, donde estamos profundamente derrotados. Y el pecado esclaviza nuestras vidas de tal forma que nos llega a hacer pensar que jamás vamos a ser libres. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en una situación donde decimos, Señor, es que yo quiero dejar la pornografía, pero no puedo lidiar con la tentación? Yo quiero dejar las drogas, pero la tentación me termina venciendo, el deseo me termina venciendo. Yo quiero dejar de decir mentiras, pero no puedo. Quiero controlar mi vocabulario, pero no puedo. Porque el pecado tiene una capacidad sorprendente de esclavizar nuestras vidas. Pero hoy el Señor nos dice, tienes que acercarte a mí. Hace tiempo que yo ya hice el sacrificio para que tus pecados fueran perdonados. Confiesa tu pecado, pero no solamente lo confieses como hacen muchos, porque muchas veces eso es lo que hacemos, confesamos el pecado, lloramos, nos rompemos, nos quebrantamos en la presencia de Dios, pero muchas veces lo que pasa es que vamos y entregamos el pecado al altar de Dios, nos retiramos del altar, pero ya cruzando la puerta decimos, no, a ver, espérame, vas al altar y vuelves a tomar ese pecado que ya había soltado, vuelves a recoger esa inmundicia que ya habíamos soltado. Pero si el Señor nos dice, no solamente lo confieses, tienes que apartarte de él, apártate de ese pecado, porque el pecado te aparta de mí, y yo quiero morar junto contigo, pero por causa de tu pecado yo no puedo habitar ahí. Y nosotros nos encargamos de levantar un velo. Aun cuando Jesucristo ya había rasgado el velo, nosotros mismos construimos una barrera y nosotros mismos nos limitamos de volver a entrar delante de su presencia. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios. Y es triste cuando caemos en esta situación como el pueblo de Dios en los tiempos antiguos, que vivían alejados de Dios, tenían a Dios frente a ellos todo el tiempo, demostrándoles amor, demostrándoles misericordia, mas ellos voluntariamente decidían apartarse. Dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ciertamente el Señor todo el tiempo es misericordioso y muestra amor para con nosotros, y Él nos perdona todas las veces que fallamos. Pero algo que tenemos que tener siempre presente y tener cuidado es que nosotros podemos llegar a contristar el Espíritu de Dios. Cuando tenemos un pecado al cual no queremos renunciar y constantemente estamos pecando ya de una manera deliberada, dice la palabra que nuestras mentes son cauterizadas. Y Jesucristo llega un momento donde se aparta, quita su presencia de nosotros y nos entrega totalmente al pecado. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de esto. Tenemos, por ejemplo, el caso del Nabucodonosor, que la palabra dice que incluso llegó a tener el corazón de una bestia, se arrastraba por los suelos como si fuera un animal, porque su mente fue cauterizada, su mente fue entregada totalmente al pecado. Tenemos el caso de el hijo pródigo, que incluso terminó anhelando la comida de los cerdos. Imagínate eso. O también tenemos el caso de Sansón, que Sansón decidió pecar, se envolvió con Dalila y se involucró en muchas prácticas pecaminosas. Y dice la Biblia explícitamente que el Espíritu Santo se apartó de él. Entonces, a veces estamos así. Llegamos a ese punto donde hemos contristado al Espíritu Santo y Él decide apartarse de nosotros. Mira, alrededor de todo esto hay mucho debate con este tema de si la salvación se pierde o no se pierde.
Hay muchos que dicen que sí, otros que dicen que no, y es un tema con el cual se puede debatir ampliamente. Hay muchos puntos de vista, todos ellos válidos, pero algo que siempre tenemos que tener presente, sea cual sea la postura en la que tú te apoyes, es que independientemente de si perdemos la salvación o no, Dios nunca va a respaldar a una persona que vive todo el tiempo en pecado. Dios no va a respaldar el caminar, ni va a estar agradado de la vida de una persona que constantemente vive en pecado. Y a veces nosotros cometemos ese error de estar viviendo en pecado, con pecados que no queremos confesar, que no queremos soltar, y pretendemos acercarnos así a Dios. Y eso va a deteriorar la relación de nosotros para con Dios. Nosotros no podemos simplemente acercarnos a Dios con manchas y arrugas en nuestras vestiduras. Porque una cosa es acercarnos con humildad y decirle: Señor, yo batallo con esto, pero yo vengo para que tú me limpies y para que me enseñes cómo es vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que te agrada. Pero otra cosa es acercarnos con un corazón soberbio, con un corazón mentiroso, un corazón hipócrita, tratando de acercarnos a Dios como si nada pasara, como si Dios hiciera de la vista gorda y no le importara nuestro pecado, porque a Dios le interesa que nosotros vivamos bien. Y Él demanda de nosotros santidad, Él demanda de nosotros obediencia, Él demanda de nosotros pureza. Entonces nosotros todo el tiempo tenemos que procurar acercarnos a Dios lo más limpios que podamos. Nosotros jamás vamos a ser perfectos. La única persona que pisó esta tierra sin jamás haber pecado fue Jesucristo. Nosotros nunca podemos alcanzar ese nivel de perfección, pero lo que sí podemos hacer es tratar de parecernos lo más posible al Señor Jesucristo. Ahora vamos al libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ciertamente Dios es un Dios tan misericordioso y tan noble. Él no es como nosotros, que guarda rencor, que se acuerda de todas las cosas malas que hicimos. Él nos acepta aún si le hemos fallado constantemente. Así que si hoy tú has caído en pecado, le has fallado a Dios, sientes que Él está lejos de ti y que no eres digno de estar en su presencia, hoy el Señor te habla: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Y el velo que nos separa será derribado, será hecho pedazos. Jesucristo hace tiempo ya rasgó el velo para nosotros. Él en la vida hizo muchos milagros impresionantes, pero el milagro más grande que Él nos otorgó fue la salvación y el regalo de poder acercarnos confiadamente delante de su trono, delante de su presencia. Y si Él ya derribó ese velo, esa barrera por nosotros, ¿cuál es el afán de nosotros mismos de volver a levantar una división entre Él y nosotros? Nosotros ya tenemos el camino libre para con Cristo. Él nos espera y nos recibe con brazos abiertos. Y hoy te animo: si tú has hecho división entre ti y el Señor, hoy derriba esa división, destrúyela, confiesa esos pecados, confiesa esos malos hábitos, confiesa todo aquello que no has querido soltar y apártate de ello. Busca llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Él demanda de nosotros vidas sometidas a su voluntad, vidas en obediencia, vidas en santidad. Y yo sé que puede parecer difícil, pero no es imposible. Sí se puede vivir en santidad, sí se puede vivir en obediencia, pero solamente si estamos dispuestos a dejarnos guiar por el Señor Jesucristo. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres misericordioso, tú eres fiel. Y te damos gracias porque hoy tú nos recuerdas que a pesar de cómo somos, de lo que hacemos y de que deliberadamente muchas veces decidimos llevarte la contraria y vivir lejos de ti, alejados de tu voluntad y practicando el pecado
y las cosas que no te agradas aún con todo y eso, tú nos aceptas. Ayúdanos a tener conciencia de pecado y conciencia de justicia. Te pedimos que tú quites el bloqueo, la cauterización de nuestras mentes. Ayúdanos a acercarnos contigo con confianza, sabiendo que tú nos esperas. Limpia nuestra maldad, limpia nuestro pecado y ayúdanos a reordenar nuestra vida, a reordenar las áreas de nuestra vida que están torcidas, que están dañadas, que no van de acuerdo a como tú quieres que vivamos, y enséñanos a vivir esa vida que tú quieres de nosotros, esa vida que tú demandas de nosotros. Gracias, Señor, porque en todo momento tú eres fiel y bueno con nosotros. Queremos vivir de la forma que a ti te agrada. Gracias, Señor, porque tú todo el tiempo extiendes tu mano de misericordia para darnos una oportunidad más. Ayúdanos a corresponderte de la misma manera y entregar totalmente nuestra vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén.